Buenos días para todos, Dios los bendiga. Muy bien, es para nosotros una bendición compartir este espacio con ustedes. Yo quisiera invitarles a que retomemos el tema que estamos viendo acerca del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que hemos empezado a estudiar diferentes temas en los que hemos venido mostrando a través de la Biblia quién es el Espíritu Santo y qué labora. Y los últimos que compartimos, quisiera tomar básicamente los últimos dos temas. Estamos hablando de la función que realiza el Espíritu Santo en el creyente. Como para recordarlo un poco, ustedes recordarán en primer lugar que estuvimos estudiando que en la Biblia menciona claramente que el Espíritu Santo habita al cristiano. Recuerden que lo vimos. Y que la persona que ha aceptado a Jesús definitivamente tiene el Espíritu Santo. Y el segundo concepto es que el Espíritu Santo nunca lo va a abandonar. Así que por favor tenga absoluta seguridad. Si usted ya está seguro de que usted aceptó a Jesús, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca lo va a abandonar. Eso lo vimos en primer día. Más adelante estuvimos estudiando con un versículo que está en 1 Corintios 9, que dice así, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y compartíamos en segunda instancia que otra de las labores del Espíritu Santo con todos nosotros es sencillamente revelarnos lo que Dios tiene preparado para nosotros, que son cosas realmente maravillosas que el Señor tiene listas para nosotros. Cuando yo no tengo la guía del Espíritu Santo, es como si estuviera viendo una foto en negativo. No veo las cosas tan claras como Él me las quiere mostrar. Hoy quisiera compartirles un concepto más de lo que hace en usted. Y le voy a pedir a que vaya a la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 16. Por favor, mire este pasaje, Juan 16, desde el versículo 13 al 14 y el 15. Dice así, porque aquí me parece que hay una lección interesante de lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano. Juan 16, 13, 14 y 15, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y encontramos aquí algo más que hace el Espíritu Santo en el cristiano. Yo quisiera que usted por favor se fije bien en ese versículo 13 y empecemos a repasarlo. Lo primero que dice aquí la Biblia es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Eso qué significa? Cuando la Biblia habla de guiar, está diciendo que nos conduce. Una de las tareas fundamentales del Espíritu Santo con el cristiano es conducirlo. Digámoslo de otra manera, orientarlo. Esa es su tarea. Como si la Biblia dijera mostrarle, encaminarlo. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Pero no nos encamina a cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Usted encuentra que en la Biblia dice que Él nos encamina a toda la verdad. En otra versión dice así, Él nos encamina o Él nos guía a todo lo que es la verdad. Así lo dice. ¿Y qué es la verdad? Hay dos textos en la Biblia que nos ilustran claramente lo que la Biblia llama la verdad. En el Salmo, usted no lo tiene que buscar, se lo voy a mencionar, Salmo 119, 160. En la primera parte de la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Así que podemos llegar a la conclusión de que cuando en la Biblia habla de la verdad está refiriéndose a ella misma. La palabra de Dios, la totalidad de ella es la verdad de Dios. El Espíritu Santo me guía a la Biblia. Y en segundo lugar, usted recordará que en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, 6, el Señor dijo, yo soy el camino, ¿qué más dijo el Señor? Y la verdad y la vida. Estamos hablando de que Jesucristo
es la verdad. No existe otra verdad bíblicamente. Entonces, cuando usted lee en la Biblia que el Espíritu Santo lo encamina hacia la verdad, lo que la Biblia está queriendo decir es que el Espíritu Santo lo va a encaminar a la Biblia y al Señor Jesús, a nada más. Cualquier otro argumento que se nos pueda venir o podamos escuchar comentarios de muchas personas que a lo mejor son muy inteligentes o personas que hasta conocen la Biblia, pero que no nos estén llevando a apoyarnos en lo que la Biblia llama la verdad, que es el Señor Jesucristo, y la Biblia no es guiado por el Espíritu Santo. Pongan atención a esto, no es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, prestemos la atención a esto, efectivamente a esto nos guía el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué utiliza? Utiliza la misma Biblia y utiliza a las personas, pero a las personas las utiliza para mostrarle a uno lo que uno debe hacer a través de la Biblia. Vuelvo a repetírselo. Si alguien viene a usted o usted le pide consejo a alguna persona y le enseña algo que no tiene fundamento bíblico, deséchelo. Deséchelo. Esa no es la verdad de Dios. No está siendo guiado por el Espíritu Santo en la mayor cantidad de los casos. Así que hay que prestar atención a esto. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Encaminarnos, guiarnos a todo lo que es verdadero. Si yo encuentro la verdad de Dios en la Biblia, Dios me la muestra a mí, y tomo la decisión definitivamente de no hacerla, entonces estoy tomando esta decisión. La decisión es no dejar que el Espíritu Santo me guíe. Y eso sí realmente es una falta enorme. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Voy a colocarles un par de ejemplos en la Biblia, como para que miremos cómo el Espíritu Santo actúa en el cristiano. Y lo ventajoso que es que ustedes y yo sencillamente sigamos su guía, su dirección. En Hechos capítulo 15, los dos están en el libro de Hechos, usted va a encontrar una circunstancia que se presentó entre la iglesia de Antioquía y la iglesia que dirigía Pablo y Bernabé y la iglesia de Jerusalén. En el texto dice que la iglesia de Antioquía estaba siendo formada por Pablo y allá llegaron visitantes de la iglesia de Jerusalén, judíos. Y los de la iglesia de Jerusalén empezaron a discutir con los de la iglesia de Antioquía diciéndoles que se tenían que circuncidar. Y hubo una polémica tan grande, que tomaron la decisión de ir a la autoridad mayor que existía en ese tiempo en la iglesia, que eran los apóstoles. Entonces mandaron una comitiva de aquí, junto con ellos, para que se dirimiera el asunto y se dijera quién tenía la razón y qué era lo que tenían que hacer. Llegan donde los apóstoles, Pablo, Bernabé, con una comitiva de Antioquía y con los hermanos de Jerusalén, que habían bajado seguramente con algunos, y consultan con Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia, y con Pedro y con los demás. Y observen la respuesta. Después de estar orando, le dieron esta respuesta, y esta respuesta me parece que es tan interesante. Está en el versículo 28 y en el versículo 29 del capítulo 15 de Hechos. Dice así, si usted lo busca aquí en su Biblia, lo voy a enviar desde acá. Dice así: después de que oran, sale Jacobo, era el líder de la iglesia, y dijo lo siguiente, dijo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Observen cómo empieza el argumento de Jacobo. A mí esto me parece sumamente interesante y es un argumento de peso. Él empieza diciendo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Lo que él estaba diciendo era que la respuesta que iba a dar era guiada por el Espíritu Santo después de que ellos habían estado allí en oración. Ese es el modelo correcto. Ese es el modelo correcto. Ustedes se imaginan si Jacobo hubiera salido a decir: a nosotros nos parece que ustedes deben manejar las cosas de esta y de esta manera sin pedir la asistencia del Espíritu Santo. Se habría equivocado. Habría enviado un mensaje que no era.
Pero él hace aquí referencia al Espíritu Santo y dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros decirles tal cosa. Más adelante usted encuentra en un texto que la orden de ellos era no inquieten a los cristianos de Antioquía. Pero cuando dice nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros decir esto, y el versículo que ustedes leyeron conmigo, el versículo 29, donde dice que se abstengan de ahogados, de esto y de aquello, está en Levítico 17. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo aquí? No solamente les dijo lo que tenían que hacer, sino que lo tomó de la Biblia. Utilizó la Escritura. Levítico capítulo 17. Utilizó la misma Escritura para mostrar lo que se debía hacer. Esa labor la hace el Espíritu Santo efectivamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos coloca a nosotros como un patrón de vida. Sí lo hace. Sí lo hace. De hecho, no va a actuar de una manera diferente. No lo va a hacer. Siempre va a guiar al que está buscando consejería. Perdón, lo va a guiar a la misma Escritura. Porque la palabra de Dios, la suma de la palabra del Señor es verdad. Y vuelvo a repetirlo. Si llega alguien con un mensaje diferente, deséchenlo. Si alguien llega dando su opinión muy particular, no le preste mucha atención. Necesitamos la palabra de Dios. Nada más. Y el Espíritu Santo no va a hacer algo diferente. Bien. A veces no nos gusta lo que la Biblia dice. En muchas ocasiones luchamos porque no estamos de acuerdo por diferentes posiciones que hemos adoptado desde hace un tiempo para acá o hace mucho tiempo. Y sencillamente no queremos hacer lo que la Biblia dice. Pero en la misma Escritura, en el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad, o sea, la totalidad es verdad. Y bien haríamos nosotros en prestarle atención y obedecer. En el capítulo 8, de hecho, usted va a encontrar una enseñanza más. Y le voy a invitar a que vaya a este pasaje, porque en este pasaje habla de la época en la que la iglesia estaba iniciando. Y en el pasaje que usted va a leer conmigo aparece la historia que se titula Felipe y el etíope, que usted la va a encontrar allí en la Biblia desde el versículo 26 en adelante. Vamos a empezar a hablar un poquitico al respecto de esto que la Biblia menciona en este pasaje, que es sumamente interesante y que le muestra a uno el accionar del Espíritu Santo. Así es como debe vivir un cristiano. De esta manera debe vivir. Cuando no lo hacemos de esta manera, entonces vamos a caer en el campo de lo solamente humano, de lo terrenal, y nos vamos a equivocar. Pero una de sus tareas fundamentales es guiar hacia Jesús. Observen lo siguiente. Se reúnen, estaban ellos allí, el etíope en reuniones, subió a Jerusalén en reuniones, y después de varias reuniones o de estar buscando al Señor, bajó. Empezó a bajar nuevamente hacia su territorio. Era un viaje largo de días en la caravana, y resulta que el Señor aquí intervino. Y usted se va a dar cuenta de lo que dice el versículo 29. En el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 29, aparece la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice lo siguiente. Dice así, el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Fue acaso Felipe por voluntad propia allí a acercarse a la caravana que iba bajando hacia Antioquía? Claro que no. ¿Quién era Felipe? ¿Por qué el Espíritu Santo le habló a él? Si usted regresa al capítulo 6, se va a dar cuenta que en el capítulo 6 Felipe era un diácono. Era uno de los servidores que habían elegido para ayudar en la distribución diaria de las viudas, pero que tenían algunas características interesantes. En el capítulo 6, cuando usted lo busque en su casa, los primeros versículos, se va a dar cuenta que de los requisitos que tenían para ser un diácono era ser lleno del Espíritu Santo. Y una persona que llena del Espíritu Santo es una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. No es una persona que ande en sus fuerzas, es una persona que definitivamente se reunió al Señor y está dejando que el Espíritu Santo lo guíe. Y era de muy buen testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, una persona de esta manera recibió el mensaje, como Felipe. El mensaje fue, júntate a ese carro. ¿Por qué le digo júntate a ese carro?
Porque es que el Espíritu Santo sabía que la persona que iba en ese carruaje estaba buscando revelación de la Biblia y no había logrado alcanzarla. Entonces el Espíritu Santo, que está preocupado absolutamente por todo, envía a Felipe, le dice, apúntate allá. Y en el versículo 30 le ocurrió algo más, observa. Acudiendo Felipe, Hechos 8:30, le oyó que leía al profeta Isaías y le hizo una pregunta y le dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a mirar aquí algo más que ocurrió. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca y el etíope iba leyendo un pasaje de la Biblia que estaba en Isaías. Pero no lo entendía. No lo entendía. Entonces el Espíritu Santo pone a Felipe que le pregunte. Le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Bueno, vale la pena recordar que la misma palabra de Dios en 1 Corintios 2 dice que para la persona natural las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que estaba pasando era que este hombre venía desde Jerusalén, bajaba rumbo a su lugar de residencia, pero no había recibido al Señor. Entonces una persona que no ha recibido al Señor difícilmente va a entender la palabra, él no lo puede entender. Así vivíamos nosotros antes, y cuando usted va a la Biblia y no la entiende es porque no ha recibido al Señor. Así de sencillo. Entonces le falta a uno asegurarse de que uno ha recibido al Señor Jesús. Inmediatamente una persona recibe al Señor Jesús, empieza a entender lo que la Biblia dice. De una manera clara, el etíope no entendía. Entonces vino el Espíritu Santo lo que a Felipe que hiciera la pregunta indicada. Pero entiende lo que lees. Y él le dice, pero ¿cómo? Si no hay alguien que me explique. Interesante. ¿Estaba interesado el Espíritu Santo en el etíope? Claro que estaba interesado. ¿Qué quería hacer con el etíope? Primero que fuese salvo. Y en segundo lugar, revelarle la Escritura, guiarlo hacia la verdad. Y empiezan a hablar y el pasaje que iba leyendo el etíope era de Isaías. Pero no lo entendía. Ahora usted va a ir conmigo al versículo 35. Y en el versículo 35 la Biblia dice que ocurrió algo más. Se sentaron en el carruaje de Felipe y él, y dice lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Dios. Se lo anunció. Tanto es que en el 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Le invito a que por favor observen lo del versículo 35. En el versículo 35 que leímos, usted encuentra que la Biblia dice, y Felipe abriendo su boca. Así dice. Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Observe esto. ¿Será que Felipe fue allá a exponerle de manera muy particular lo que el texto decía o a explicárselo? No. Felipe estaba guiado por el Espíritu Santo, pero observe esto. Se sienta con él y empezó a explicarle la Escritura. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a la Escritura. Nos va a guiar a la Biblia. Partió de ahí porque la Biblia es verdad, nos va a guiar ahí. Y empezó a explicarle y le habló de Jesús y lo evangelizó. Pero se apoyó en la Escritura completamente. Y este hombre ese día fue salvo. Y este hombre volvió gozoso. Después de que lo bautiza, ustedes ven el versículo 39, que inmediatamente cuando termina la labor el Espíritu Santo arrebató a Felipe, se lo llevó absolutamente todo. Desde que le dijo, vaya, júntese ese carro, hasta después de que lo bautizó y lo arrebató, todo fue guiado por el Espíritu.
Así actúa el Espíritu Santo, exactamente así. Hagámoslo ahora un poco más práctico. ¿Y qué ocurre con nosotros? Eso ocurrió con ellos hace tiempo. Todos nosotros nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar diariamente. Todos nosotros, decisiones como estas. ¿Con quién voy a negociar? ¿Puedo establecer negocios o relaciones con todo tipo de personas o no? ¿Con qué persona me voy a relacionar? Cosas así por el estilo, hasta con quién me voy a casar. Uno se encuentra en la vida con decisiones que tiene que tomar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer aquí? Guiarnos. Entonces usted va a la Biblia y va a encontrar que en la Biblia dice lo que uno debe hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, para que a uno no le vaya mal, cuando usted va al Salmo 1, que se lo voy a dejar para que lo busque en su casa, usted se va a dar cuenta que el Señor le da instrucciones en la Biblia. Y usted las tiene ahí, pero regularmente uno no se acuerda, pero cuando el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar ahí. Y encuentra usted que en la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿cómo dice? Por favor, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni qué más, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, solamente como un ejemplo. Entonces observe esto. El Espíritu Santo lo lleva uno a la Biblia y le recuerda y le dice, vea, si usted quiere ser feliz, tenga cuidado de con quién se relaciona. Tenga cuidado de con quién se relaciona. Si existen personas que nos están empujando con un vocabulario diferente a que nos vayamos como a hacer cosas diferentes en contra de Dios, ese no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahí no está el Espíritu Santo. Para nada, no está el Espíritu Santo. Y si a mí se me están ocurriendo una cantidad de ideas que cuando usted va a la Biblia no le encuentra sustento por ninguna parte, esa guía no es del Espíritu Santo, es sencillo. Nos evitaríamos una enorme cantidad de problemas en las decisiones diarias. Muchísimas. Está el Espíritu Santo todos los días hablándonos para que nosotros tomemos decisiones sabias y orientarnos hacia lo bueno. Todos los días. A veces tenemos el problema de que no le hemos dejado dirigir y entonces no le escuchamos, o cuando le escuchamos tomamos la decisión sencillamente de hacer lo que a nosotros nos parece y pensamos que está bien. Pero no existe alguien más sabio que el Espíritu de Dios. Y necesitamos apoyarnos en él. Nos va a guiar a toda la verdad. No va a decirnos algo que no es. Nos va a guiarnos solamente a la verdad de Dios. Es lo más seguro que podemos hacer. Seguir su dirección, seguir su guía. Y cuando vuelvo a repetírselo, cuando tenga usted que tomar decisiones en cualquier área, en la parte económica, consúltele al Señor y pídele que le lleve a la Biblia. Y en la Biblia usted va a encontrar respuestas como no debáis a nadie nada. O sea, no busque no estar metido en deudas, que encuentra uno en Romanos. Usted va a encontrar en la Biblia que dice, paguen a todo lo que le deben, al que impuesto, al que tributo, al que respeto, al que honra. Y lo va a encontrar ahí en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice, honre a padre y madre, ayúdenle a tu padre y a su madre. Usted va a encontrar que en la Biblia dice que hay que dar, nadie se lo dará. Y va a encontrar una cantidad de enseñanzas en la Biblia. ¿Quién nos la recuerda? El Espíritu Santo. Pero cuando uno no se quiere dejar guiar, está cometiendo quizá uno de los peores errores. El peor error sería no aceptar a Jesús. El siguiente error es no dejar que lo guíe el Espíritu Santo y no hacer caso a lo que la Biblia dice. Eso es fatal en la vida de un cristiano. Y ese cristiano lo primero que hace es perder el gozo. Inmediatamente pierde la satisfacción de la vida cristiana y va en caída hacia abajo, termina aburrido, amargado, mal en la vida cristiana. Y quizás porque tiene que hacerse una cantidad de evaluaciones personales, tiene que ir a la Biblia y seguramente el Espíritu Santo le dice que es por resentimiento que uno tiene, por inconformidad que uno tiene y que tiene que salir de todo eso. Pero lo va a encontrar a usted en la Biblia por todos lados. Pero recuerden,
La tarea es guiarnos a toda la verdad de Dios. Quiero invitarle por favor a que termine el texto de Juan capítulo 16. Volvamos aquí a Juan capítulo 16. Y le voy a invitar a que estudiemos la segunda parte de lo que la Biblia dice acerca de un argumento del Señor acerca del Espíritu Santo. Esto me ha parecido a mí sumamente interesante. El argumento del capítulo 13, la segunda parte, hasta donde termina el 15, es uno solo, pero lo dice varias veces. Fíjense lo que dice en el texto. Después de que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda la verdad. Observe que hay un punto y coma. Luego dice, porque no hablará por su propia cuenta. Interesante. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y fíjense lo que sigue diciendo. Él me glorificará, me va a colocar en alto, dijo el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente, cuando uno encuentra en la Biblia la repetición de ideas, uno sabe que es lo mismo lo que está diciendo, es el mismo argumento, pero lo está diciendo en varias ocasiones, y en este caso en 3 versículos, o 2 versículos y medio. Lo que le está dando a entender el Señor es que esta es una verdad de esas, verdad contundente de parte de Dios y que está esperando que uno le preste atención. Observe lo que empieza diciendo. No hablará por su propia cuenta. Observa esto, el Espíritu Santo no vino a hacer otro evangelio. No vino a inventar más Biblia. No vino a decirle a uno cosas que no tengan sustento bíblico. No hablará por su propia cuenta. Y les mostrará a ustedes las cosas que habrán de venir. Luego usted observa en el siguiente versículo que dice, el Señor dice, es que va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Y esa misma frase la dice en el 15. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber. No dice el texto, Él va a completar otras enseñanzas o va a inventarse otras enseñanzas, sino que en la Biblia dice que el Espíritu Santo va a tomar de lo que es del Señor y lo hará saber. Y no hablará por su propia cuenta, no es independiente del Padre y del Señor, y eso nos le da muchísima seguridad. Pero muchísima seguridad, así que intentemos mirarlo de una manera más sencilla. Cuando usted lee esto en la Biblia, entonces usted va a encontrar que el Espíritu Santo no inventa algo nuevo, no lo inventa, revela lo que está escrito, no hace claro, pero no inventa. Muy bien, no recorta la Biblia, no aumenta la Biblia, no acomoda la Biblia. No hace nada de eso. Simplemente la enseña, permite que la entendamos tal como es. La Escritura tal como es. Vuelvo a repetirse. Cuando uno encuentra, en este caso al Espíritu Santo, y sabe que en la Biblia dice que de las cosas interesantes del Espíritu Santo es esta, que no va a venir con algo nuevo, sino que va a respaldar lo que el Señor dijo, y la tarea de él es hacérnoslo saber. Realmente podemos llegar a la conclusión de que es absolutamente confiable. Confiable. No existe algo más incómodo que no saber qué esperar de otra persona y que le salgan a uno con cosas que uno no se las espera o que a veces ni siquiera hay sustento de ellas, no hay forma de sustentarla. Pero no ocurre así con el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo le dice a una persona es simplemente apoyado en la verdad. Enseña es la verdad de Dios. Así que cuando usted va a la Biblia, los textos de la Biblia son guiados por el Espíritu Santo y el Señor lo que está haciendo es recordarlos. Y cuando usted los entiende, lo está guiando. Lo está guiando a todo lo que es verdadero. Así es. No cambia, no recorta, no quita, no hace nada con eso. De esa manera podríamos llegar como a una sencilla conclusión. La manera de comprobar cuando usted recibe un consejo o cuando a usted se le ocurre una idea, si eso es guía del Espíritu Santo, es sencillo.
búsquele sustento bíblico. Y si no tiene sustento bíblico, deséchelo. Eso no es guiado por el Espíritu Santo. Igual ocurre cuando una persona llega a aconsejarlo a usted. Entonces busque el sustento bíblico, porque el Espíritu Santo no le va a enseñar una verdad diferente, porque no la hay, sino la bíblica, que le va a guiar hacia Jesús. Eso va a ser el Espíritu Santo, de una manera sencilla. Así que si alguien viene con un parecer diferente, con doctrinas, hoy en el mundo uno encuentra personas que tienen visiones rarísimas y personas que le dicen a uno una cantidad de cosas rarísimas que no hay forma de sustentarlas con la Biblia, y lo intentan rodear como de un ambiente como de espiritualidad. Dios me dijo, pero no tiene sustento bíblico. Sencillamente esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Es imposible, imposible. No está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a mostrar a ustedes Biblia. La verdad de Dios lo va a llevar ahí. No va a hacerlo de una manera diferente. ¿Qué ocurre cuando usted se levanta temprano? Usted va a la Biblia y busca en ella y encuentra una cantidad de mandatos de parte de Dios, enseñanzas de parte de Dios, y no logra comprenderlos. Le voy a decir lo que está ocurriendo. Está cumpliéndose simplemente lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 16. El Espíritu Santo lo está guiando a la verdad de Dios. Es como si le dijera, este es el camino. Haga esto. Y cuando uno se le vienen ideas y recuerdos de textos de la Biblia y cosas que uno no hace o sí hace como para que la refuerce, no vaya a pensar que eso es parecer nuestro. Uno dice, como que es como si me estuviera la conciencia traicionándome, pero usted sabe que eso tiene sustento bíblico, como el de ayudar a los demás, honrar a su padre y a su madre, sea un buen empleado, un buen jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan lo que la Biblia dice. Eso no es parecer nuestro. Eso se llama obra del Espíritu Santo. Y uno sabe que eso tiene sustento. Simplemente lo está guiando a la verdad. ¿Por qué fracasamos muchas veces? Le voy a decir por qué fracasamos muchas veces. Porque se nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y hacemos nuestra voluntad. Lo que a nosotros nos parece que es la verdad. Y entonces tenemos un vocabulario, de acuerdo, totalmente al revés de como dice la Biblia. En la Biblia dice, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y resulta que nuestro vocabulario incluye vulgaridades y una cantidad de cosas. Y uno no hace caso a lo que la Biblia dice. Pero resulta que el Espíritu Santo lo está guiando para bien. Le está mostrando lo que debe hacer de una manera sencilla. Cuando la Biblia le dice a un hombre, le dice, mira, tú tienes que amar a tu esposa. Y encuentra usted el texto bíblico, allí lo encuentra, independiente de que el Espíritu Santo le está guiando a la verdad. Y cuando la esposa le dice que respete a su marido, que eso está en Efesios, entonces lo que está ocurriendo es que el Espíritu Santo lo está guiando a la verdad, le está guiando a la verdad. Y así con todo lo que usted encuentra en la Biblia, cuando le llega a uno a la mente, y el Señor le habla a uno, simplemente el Espíritu Santo está actuando y lo está guiando. No nos hagamos los sordos. Nos está guiando a la verdad para bien. Y vuelvo a repetirlo. Si alguien le llega a usted con visiones, con ideas, con cuentos, sin sustento bíblico, que parecen a veces fantasiosos, que uno no sabe de dónde lo sacaron, y le dicen a uno, Dios me dijo, eso no le tengo nada de confianza. Ese tal Dios me dijo, cuando no tiene sustento bíblico, no lo dijo Dios. Hay muchos casos en la Biblia al respecto, de profetas que le dijeron a otros, el Señor me mandó a decirte esto. Y en la Biblia dice, yo nunca les dije. Pero el Espíritu Santo sí guía a una persona a la Biblia. La Biblia es nuestra ancla del Señor. Ahí es donde nos tenemos que apoyar. Tiene que encontrarlo ahí, pero no acomodarlo. Tiene que ser claro, contundente. El pasaje que leímos de Hechos 15 y de Hechos, el capítulo 8, fue guiado totalmente por el Espíritu Santo, y en los dos llevó a la persona hacia la Biblia, como a la iglesia primitiva y lo demás. Hay que verificar. Voy a invitarles a que busquen este último texto que está en el capítulo 17 de Hechos.
Y le invito a que por favor lo analice conmigo, porque este es un ejemplo que tenemos, de esos ejemplos que uno encuentra en la Biblia que uno debe seguir. Y les voy a dar un consejo. Mire esto. Hechos 17, versículo 10 y 11. En este pasaje usted encuentra la evangelización que hicieron Pedro, Pablo, a unos cristianos de una población que se llamaba Berea. Y observa lo que dice aquí en el versículo 10 y 11. Dice así: inmediatamente los hermanos, en Hechos 17, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y vamos a detenernos ahí, por favor, para analizar lo que ocurrió con ellos. Le voy a pedir que usted analice ese texto. En ese texto dice que Pablo y Silas fueron a evangelizar a los cristianos de Berea, pero los cristianos de Berea tenían una costumbre muy particular. La mayoría de las personas no la tienen. La mayoría de las personas hace esto: recibe un mensaje y se va para su casa y lo dio por hecho. Dio por hecho que el mensaje que le dieron era totalmente cierto. Pero los cristianos de Berea no hicieron eso. Ellos escuchaban el mensaje de Pablo, y era Pablo, era Pablo, y se iban para sus casas y buscaban los escritos que tenían y leían a ver si Pablo les estaba diciendo la verdad de Dios. Iban y lo buscaban en la Biblia para cerciorarse si eran palabras de Dios o era de Pablo. Y era Pablo, uno de los hombres que Dios usó grandemente en la extensión del Evangelio. Le estaban dando más valor a la Biblia que al mismo Pablo. Y Pablo era un siervo de Dios que fue utilizado para terminar de completar la Biblia. Pero para ellos la Biblia tenía toda la autoridad. Toda la autoridad. Y yo quisiera pedirles que lleguemos a un estado como ese. Todos los días nos está hablando el Espíritu Santo. No cometamos el error de escuchar nuestra propia verdad y desechar la verdad de Dios. No cometamos el error de hacernos los sordos, o de simplemente decir no estoy de acuerdo o no voy a hacer esto o aquello, en cualquier área, en el área familiar, en el área de las relaciones interpersonales, en el área financiera, en el área del ministerio, en cualquier área, hasta en mi relación personal con Dios y cómo yo manejo las amistades y lo demás. No cometa el error de hacerse un sordo, no lo cometamos. Él nos está guiando. Cuando usted lo encuentra en la Biblia, Él lo está guiando a usted y a mí a toda la verdad. Entonces lo mejor que uno puede hacer es cerciorarse en la Biblia y acatarlo, obedecerlo. Porque recuerden que una de sus tareas primordiales con el cristiano es guiarlo. ¿Qué ocurre cuando el cristiano no se deja guiar? Vuelvo a repetirse. Cuando el cristiano no se deja guiar o simplemente lo escucha o ve en la Biblia y no hace caso, va a cometer quizá uno de los peores errores de su vida. Y se va a perder la bendición que Dios tiene preparada. Así que quisiera invitarle a que usted le dé el espacio al Espíritu Santo con nosotros para que lo guíe y tengamos una característica particular: obediencia. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Mientras estemos aquí, no nos limitemos solo a lo material. Aquí estamos de paso. Pero qué triste que el momento de paso aquí determine o nos permita tener una pérdida en la parte espiritual eterna, no en la salvación, pero sí una pérdida en algún sentido, y tengamos que darle cuenta a Dios sencillamente de haber escuchado la Biblia, saber lo que la Biblia dice, saber que el Espíritu Santo le guía y no se le caso. Terrible, terrible. Le invito a que terminemos en oración, que se convierta en un estudioso de la Biblia y le pida al Espíritu Santo que lo guíe en todo y hagamos caso. Vamos a hacer eso en este día.
al Señor. Si usted no tiene al Señor, le voy a invitar a que ore conmigo y se asegure que usted recibió a Jesús. Esto no tiene nada que ver con el tiempo de asistencia. Recuerden el caso de Cornelio. Era piadoso, inclinado hacia las cosas más altas, temeroso de Dios, amaba a Dios, hacía limosnas todo el día y oraba siempre, y no era cristiano. No era cristiano. Yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, usted se asegure, por favor, que sea este momento especial entre usted y el Señor. Usted le va a decir al Señor así. Le va a decir: Señor, yo he pensado durante mucho tiempo de mi vida que por el hecho de asistir te tengo. O seguramente he hecho la oración de fe en algunas ocasiones. Doy por hecho que te tengo, que soy un hijo tuyo. Pero cuando voy a la práctica, a lo que la Biblia dice, me doy cuenta que muchas veces no la comprendo. O en ocasiones no encuentro la guía que tú me das. Muy poco. Y resulta que el Espíritu Santo habita la vida de una persona que es cristiana completamente incluida. Así que hoy quiero, Señor, asegurarme de tenerte. Le voy a invitar a que haga una oración muy personal. De todo corazón me voy a invitar a que usted le diga: Señor Jesucristo, yo te necesito. Sé que tú moriste por mis pecados. Y no solamente lo hiciste para que yo sea libre de los pecados, lo hiciste para que sea salvo, por amor. Así que hoy acepto que tú moriste por mis pecados, que son demasiados. Yo te pido que entres a mi vida, dígaselo conmigo así, y seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y vamos ahora en este día a pedir la asistencia del Espíritu Santo. En primer lugar voy a invitarle a que nos pongamos en paz con Dios. Recordemos que en la misma Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados, el Señor, porque Él es fiel y justo, nos perdona completamente. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay pecado y confeso resentimientos. Es posible que estamos resentidos, oprimidos, si hemos perdido el gozo, si hemos dejado de obedecer a Dios. Ahí hay un problema grave. Y la Biblia llama eso pecado. Yo le voy a invitar a que usted le pida al Espíritu Santo que le muestre qué cosa necesita entregarle totalmente a Dios. Resentimiento, decepción, inconformidad, envidia. Puede ser envidia. O puede ser muchísimas otras cosas que le están robando la bendición del Señor. Y le invito a que usted se lo entregue al Señor y le pida perdón. Pues nosotros vamos a decirle al Señor que le pedimos perdón y necesitamos su ayuda. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Porque si confesamos nuestros pecados, Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él perdona nuestros pecados. Pero al mismo tiempo voy a pedirle en esta mañana que usted le pida al Señor que lo lleve con el Espíritu Santo. Haga esta oración sencilla, dígaselo en sus propias palabras. Dígale: Espíritu Santo, yo necesito que tú me llenes. Dígale: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo. Y ahora usted le va a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que lo guíe, la verdad de Dios, lo guíe Jesús. Y vamos a pedirle a Él que nos permita ser obedientes. Nos guía para nuestro beneficio. Nos guía simplemente porque nos ama. Y no nos guía a lo que nos conduzca mal. Nos guía para bien, para que cuando nos tengamos que presentar delante del Señor, podamos dar cuenta de que obedecimos la guía del Espíritu Santo cuando nos enseña o nos señala la Biblia y nos señala a Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y te pedimos, Señor, que nos respaldes. Y por favor, abre nuestro oído espiritual para que cada uno de nosotros escuche tu voz y no sea reacio a ella.
y empiece a buscarle pretextos, sino que simplemente vayamos a la Biblia y hagamos caso de lo que el Señor nos está dirigiendo en la parte familiar, la parte de manera personal, en las relaciones empleado-jefe, jefe-empleado, la parte financiera, con nuestros padres, con todos los demás, como en la parte del ministerio. Y hemos leído que la Biblia dice que Él está pidiendo que nosotros tengamos discípulos. Nos mandó a ser discípulos. Por favor, guíanos, bendícenos y ayúdanos y permite que ahora que vayamos a nuestra casa, desde que nos vamos para nuestra casa, por favor, Espíritu Santo, guíanos y háblanos. Nosotros confiamos en que esto haces con nosotros y te pedimos que lo hagas todos los días y nos permitas ser sensibles a tu voz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.